Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio, ahí detenido en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, por favor. Abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo número 13. Como ustedes muy bien saben, hermanos, estamos estudiando en esta serie de estudios desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, lo que es el reino milenial. Y hemos querido ampliarnos un poquito en el tema propiamente tal, digamos. Hemos estado hablando varios puntos sobre el reino, previos inclusive lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó acerca del reino, de las bienaventuranzas, ¿se acuerda? Todo ese preliminar, porque Él comenzó precisamente predicando de esa manera, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Y hemos estado hablando acerca de eso. Incluso Él llegó a anticipar a tres de sus discípulos sobre lo que será el reino de Dios, la manifestación de la gloria de Cristo, cuando Él vuelva en poder y gran gloria, todo ojo le verá, lo decíamos en la mañana, una profecía que todavía aún no se cumple, y ahí va a establecer su reinado. Por eso que hay una gran diferencia, y también lo hemos mencionado, con aquellos que creen que el Señor ya estableció su reino aquí en la tierra. Y todo este tiempo que ha pasado desde su primera venida hasta la segunda venida es el reino de Dios. Pero uno observa las escrituras y literalmente no es lo que dice, es una interpretación. Porque vamos a ver las características, ya vamos a entrar en eso, en que el reino de Dios aquí en la tierra, primero tiene una persona que preside ese reino. Y ese personaje central, preeminente, es Jesucristo nuestro Salvador. No somos nosotros. Esa teología de que, que el reino era presidido por la iglesia, en definitiva, el poder de alguna manera, la soberanía la toma la iglesia, eso no está en la Biblia. Y se toman pasajes, evidentemente, como aquellos que dicen todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, o desatares en el cielo será desatado en la tierra. La autoridad de la iglesia, ¿no es cierto?, llevada a un concepto dominionista. ¿Ah? Dominionista significa de dominio, es de reinado, de soberanía. Pero nosotros no somos el rey, nosotros somos la esposa del rey, ¿no es cierto, hermanos? Nosotros somos la esposa del Cordero. Y para que este reino esté vigente, tiene que estar presente el rey. Es cierto que el rey está en medio nuestro, porque dice, donde hay dos o tres congregados, ahí en mi nombre, ahí está nuestro Señor. Él promete su presencia. Pero el reinado glorioso que promete la palabra de Dios no es un concepto espiritual, sino que es un concepto real, tangible. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo viene, pone sus pies en el Monte de los Olivos e inaugura su reinado ahí en Jerusalén. ¿Ya? Bien, eso es lo que hemos estado en parte resumiendo ahora, pero hemos hablado sobre este reino glorioso. Ya cantábamos ese himno, el número 12, ¿cierto? En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Hoy día estamos en un mundo de maldad. Hoy día estamos todavía en un tramo temporal donde nuestra alma se aflige. Así como el justo Lot, acuérdense ustedes, estamos en esa fase. El justo Lot afligía su alma cada día viendo y escuchando y oyendo los hechos nefandos, ¿no es cierto?, de los inicuos. Eso lo dice Pedro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahora estamos terminando lo que significa estas parábolas del reino. ¿Ya? Ese es el tema que hemos estado viendo. Las parábolas del reino, hemos hablado de la parábola del sembrador, es decir, la semilla desde que Cristo vino ha comenzado a sembrarse, solamente da fruto en los creyentes, que es simbolizado en esta parábola como la buena tierra. Y si es buena tierra es porque alguien la preparó. ¿Y quién la preparó? El Padre, que es el labrador. Se fija que todo da como anillo al dedo, no hay nada que esforzar. No fuiste tú, amado hermano, ni yo quien preparó o autopreparó la tierra para recibir la semilla. No, el Padre de antemano preparó esta tierra. Por eso la gloria es solamente a Dios. De principio a fin, la salvación es de Dios. ¿Ya? Entonces, no obstante, la semilla va a caer en diferentes lugares y no va a fructificar. Un comentario que hicimos la semana pasada, creo, es interesante considerar que en esa producción de la semilla en la buena tierra
habrá un cierto descenso en el tiempo, ¿cierto? Dice, dará fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Que podría calzar con esta idea de que las cosas no van mejorando, sino que van disminuyendo. Claro, cuando nació el Evangelio, acuérdense en el discurso de Pedro, se convirtieron como 3.000. Sumando con los 120 y otros más, 5.000 en un corto plazo ya eran creyentes. Y eso es la figura que hoy día pretende replicarse. Pero nosotros vemos que la iglesia va en un descenso, ¿no es cierto?, como alguien lo llamó, la ruina de la iglesia. No obstante, quedan los remanentes de siempre, hermanos. Los que se apartan de la oficialidad de la institución. Acuérdense que eso ocurrió con Israel y también ocurre con el periodo de la iglesia. La apostasía final es lo que estamos presenciando. No vemos una cosecha legítima. Vemos multitudes, sin duda, pero no conforme al Evangelio, ¿ya? Sino que tiene que ver con una idea mercantil de la iglesia, con todo el marketing que eso significa, con toda la industrialización de la mentalidad de los líderes, porque esa es la realidad. El estudio de mercado, la masa crítica, conceptos que se han metido en los análisis de los que nos lideran en este día. Como decía el profeta Isaías, los que te lideran te engañan. Hay un gran engaño final, hermanos. Pablo decía, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Sin ser profetas del pesimismo, como algunos nos llaman, es la realidad que nos toca decir. Es lo mismo que ocurría con los profetas de antaño. Este es negativo, decían. Acuérdense de Micaías siempre. El siniestro rey Acab decía, este no me gusta porque siempre anda hablando cosas negativas. Así te dicen a ti y me dicen a mí. Pero son los verdaderos, hermano. Y no lo decimos jactanciosamente, pero es la realidad. Siempre los predicadores anuncian no solamente las cosas que nos hacen reír, sino que también las que llaman al arrepentimiento porque viene el juicio de Dios. Entonces, hermano, la parábola del sembrador ya nos dice algo de eso, ¿cierto? Cuál a 100, cuál a 30, perdón, a 60 y a 30 por uno. La segunda parábola que estuvimos viendo, el trigo y la cizaña, también tiene un elemento negativo en esta proyección del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente se siembra trigo, el soberano siembra trigo, pero Satanás siembra cizaña, que pretende dañar el trigo, pretende ahogarlo. Pero el juicio va a separar lo que es la luz de las tinieblas, ¿cierto? El trigo de la cizaña. Y bendito sea Dios, hermanos, que nosotros somos su trigo y nos va a poner en su granero, hermanos. Ese posesivo que yo les decía, siempre ténganlo en cuenta, somos de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí hay un posesivo que no va a cambiar. Mi pueblo, dice, ¿eh? El pueblo de Israel también es su pueblo. Entonces la parábola del trigo y la cizaña nos habla de eso. La siega vendrá al final del tiempo. Hablamos de lo que significa el sembrador de la cizaña es el diablo y el fruto de esa cosecha es los hijos del diablo. Dramática realidad y dramática verdad que tenemos que decir. Yo sé que a nosotros nos cuesta predicar el evangelio con fidelidad. Decirle a las personas, arrepiéntete de tu pecado, ¿cierto? Es más fácil decir, Dios te ama, ¿cierto? Dios tiene planes para tu vida. Es como que Dios te necesita. No, hermanos, tú y yo necesitamos escuchar esa palabra tan desagradable a nuestros oídos que somos pecadores. Como decía nuestro hermano en la oración, nuestra miseria. Es muy importante eso. Bien, la siguiente parábola es la semilla de mostaza. Bien, como decíamos, también considerada la más pequeña, pero que también tiene un aspecto negativo de su crecimiento en demasía, su crecimiento exponencial, porque se hace árbol y en ese árbol las ramas permiten que vengan las aves del cielo. Ya hablábamos de que las aves, según lo que dice Mateo 13:4, las aves, ¿qué es lo que hacían? Se comían las semillas, ¿se acuerdan? Y el Señor interpreta qué significaban las aves en el versículo 19. Las aves es el maligno, es la obra de Satanás. De la misma forma, estas aves que vienen al árbol y hacen nidos ahí, ¿qué es lo que hacen? Dañan. Doctrinas, enseñanzas que pretenden afectar, ¿no es cierto?, la cosecha,
y tienen este aspecto negativo. Es decir, el reino de Dios no solamente desde que comienza, ¿no es cierto?, esta enunciación de el acercamiento del reino de Dios, no solamente tiene aspectos positivos, sino que también aspectos negativos a los cuales tenemos que hacer frente. La maldad, el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo. Estamos en una batalla. En la mañana nos acordábamos ahí del escudo de la fe, ¿se acuerdan? No sé si en la mañana hablamos un poco de eso de... Sí, hablamos de la espada del Espíritu. Es decir, el creyente tiene que estar enfrentando una dura batalla con estos elementos, con estos pájaros, lo vamos a decir así, que pretenden hacer nido, ¿no es cierto?, en las ramas de una cristiandad que ha crecido exponencialmente cuando el Señor nunca lo ha mandado así. Porque el principio de la iglesia se regula en lo que dice Hechos 2:42, ¿se acuerda? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dos elementos. ¿Cómo usted puede en una gran multitud tener comunión? Eso es imposible, es una falacia, donde ni siquiera se conocen los nombres. Menos va a conocer los problemas que tenga cada cual. No hay comunión. No es la iglesia de Cristo. Es la multitud que creció como árbol, ¿se fija? Y el segundo elemento, partir el pan. En medio de una multitud es imposible partir un pan. O agranda el pan para hacerlo, en el récord Guinness, el pan más grande del mundo, o tiene que entregar pedacitos de pan y varias copitas. Eso es lo que ha hecho la iglesia. Pero el Señor dijo una copa. Pablo dijo la copa que bendecimos, no las copas. Entonces vamos viendo esos elementos que confirman que esto creció, tanto así que las ramas se llenaron de nidos. La otra parábola fue quizás más explícita, la parábola de la levadura, de las porciones de levadura. Siempre, hermanos, hermanas, la levadura ha tenido una connotación negativa. ¿Por qué? Porque la levadura, ¿qué es lo que hace? Infla la masa, la fermenta. Permítame decirte que tú y yo tenemos porciones de levadura en nuestra vida todavía, por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que vivir en humillación. Si no nos humillamos, la levadura nos lleva a inflarnos. Las adulaciones, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito de nuestra vida, sea en la iglesia, sea en el trabajo, en la casa inclusive, nos lleva a inflarnos. El pecado que mora en nosotros es la levadura. Entonces la interpretación tiene que ser aplicable o aplicada de acuerdo a lo que la Biblia nos entrega respecto a la levadura. Toda porción de levadura, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leudar toda la masa. El Señor lo dijo así, Pablo lo dijo así, ¿por qué nosotros lo vamos a interpretar de otra manera? Solamente como paréntesis, aquellos que creen que el reino de Dios se inauguró con la venida de Cristo y esto va mejorando, yo no sé por dónde va mejorando, hermanos. Hoy día he escuchado a un especialista de lo que es el calentamiento terrestre, ¿no es cierto? Algunos se oponen a esta idea de cambio climático, pero es cosa de verlo. Si usted no necesita ser experto en geofísica, no sé, o en geología, para darse cuenta de lo que está pasando. El incendio del Amazonas, la escasez de agua, la sequía terrible. ¿Dónde está el reino de Dios? Yo se lo decía a la Eli en la mañana. ¿Dónde está el reino de Dios? Entonces, aquí nosotros vemos una teología que no se sostiene y ellos dicen que la levadura tiene una connotación positiva, que estas porciones de levadura sería la expansión del evangelio de una manera que el reino iba a ir creciendo. Entonces, si ahora hay fracaso es porque nosotros no hemos sabido llevar a cabo la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Eso, hermanos, es catolicismo, no es el cristianismo que nuestro Señor nos dejó y que los apóstoles enseñaron. Por eso es que es muy interesante este tema. La levadura en este aspecto es doctrina errónea que pretende leudar a los hijos de Dios, que tenemos que tener mucho cuidado. Bien, ahora entramos en un tema la semana pasada que nos da ya la recta final en estas parábolas del reino, este concepto, ¿no es cierto?, de el reino es semejante a un tesoro escondido, a la perla de gran precio y a la red. Entonces lo invito a ver ahí en Mateo 13, 44. Mateo 13, 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Y como decía nuestro hermano, que nos dé sabiduría para comprender y trazar las escrituras. Hermanos, cuando el hombre tiene protagonismo en la interpretación, nosotros distorsionamos la enseñanza. Por ejemplo, partamos desde el Génesis, muy brevemente. ¿Quién busca a quién? Siempre ha sido mi pregunta. ¿Quién busca a quién? ¿El pecador busca a Dios o Dios busca al pecador? Dios busca al pecador. Si no, el Señor no sale a buscar al pecador, el pecador no vuelve a Dios. El protagonista, hermanos, de la revelación bíblica siempre es Dios. Siempre tiene la primera y la última palabra. Ya en la mañana lo decíamos en parte. ¿Quién porta la espada desenvainada y que impondrá justicia y rectitud en este mundo? Es el Señor. Nosotros no tenemos capacidad de desenvainar la espada. Qué tremendo es el lenguaje, hermano. Ahora, en este aspecto, el orden es exactamente lo mismo. ¿Quién será este hombre, cierto? Este hombre que halla y esconde un tesoro y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si nosotros interpretamos que somos nosotros quienes descubrimos esto, quienes nos dimos cuenta y quienes compramos esto, entra en conflicto con lo que significa toda la doctrina de la soteriología que decíamos en la mañana o de la salvación. Es que nosotros estábamos muertos, hermano. Si el Señor no nos da vida, si el Señor no nos da la fe, no nos revela el Evangelio, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El protagonista de esta parábola es el Señor. Los elementos le pertenecen a Él. Entonces cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, la idea de un tesoro y de un tesoro escondido, la propia Biblia se encarga de revelar a qué se refiere ese tesoro escondido. Eso no tenemos que forzarlo. Ya leímos Mateo 11, 25 al 27. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice? Porque escondiste estas cosas de quienes, de los sabios y de los entendidos, y se los diste a los niños, se los revelaste a los niños. Hermano, permíteme decirte que tú y yo ahora somos como niños delante de Dios. Pero tú sabes en el plano humano que no eres un niño, que eres pecador, que ofendes al Señor. Pero Él nos mira a través de la inocencia de su Hijo. Nos mira a través de la justicia de su Hijo. Qué maravilloso, hermano. Cada palabra que sale de los hermanos uno las va almacenando. Qué maravilla es saber, hermanos, que el Señor se olvidó de nuestros pecados. Nos perdonó y se olvidó. Para Él es como que nosotros nunca jamás hubiésemos sido pecadores. Esa es la justicia con la cual hemos sido revestidos. La justicia de Cristo. Entonces cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, uno dice, ¿por qué hace esa alabanza, esa doxología al Señor? Porque tiene que ver con algo escondido, el Evangelio, escondido por los siglos de los siglos. Y priva a los poderosos, a los que descansan en sus propias obras, en sus propias justicias, en sus propios conocimientos, y que se jactan de ser superiores a los demás, los priva el Señor de conocer la verdad. Pero le revela esto a aquellos que Él ha escogido para salvación. Esta es una salvación total y absolutamente soberana, hermanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién eres tú?, dice el Señor, para que alterques con el alfarero. Cállese la boca. ¿Se acuerda que una vez lo estudiábamos? Romanos 9. Cállese la boca, porque Él es el soberano, es el alfarero que hace de la misma masa vasos de honra y vasos para deshonra, preparados desde antes para destrucción. Entonces, acá, el Señor Jesucristo ya nos enseña que hay algo escondido, que no se conoce sino a través de una revelación. Sí, Padre, porque así te agradó, dice el Señor. Entonces cuando dice más adelante, nadie conoce al Hijo sino aquel que lo quiera revelar, es porque el Señor te reveló a su Hijo, reveló un Salvador. Pero para que tú puedas tener la necesidad imperiosa de un Salvador, ¿qué tenía que ocurrir primero? Ser convencido ¿de qué? Del peligro del pecado. Si tú no eres convencido del peligro del pecado, ¿para qué quieres un Salvador? Pero eso es lo que hizo el Evangelio. El Espíritu Santo nos convenció primero de pecado. Nunca nos dijo al Espíritu Santo, Dios te necesita para el reino. No, esa es una idea humana, una invención. El Señor nos convenció de pecado, de justicia y de juicio.
Y cuando hay convencimiento de pecado, lo único uno que dice, ¿quién me puede salvar de esta condición? Y ahí aparece la imagen sin igual de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre. Entonces, esta idea de escondido también la presenta el apóstol Pablo. Estamos en un breve resumen para avanzar aquí en el Romanos 16, que yo lo leímos la semana pasada, y al que puede confirmaros, Romanos 16, 25, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, note usted, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. El evangelio es un misterio, o era un misterio que estaba oculto, escondido, y tuvo que ser revelado. Fíjese que el Señor en su trato ha privado de la revelación en ciertos tiempos. Acuérdense cuando se construyó el tabernáculo, todo era a la vista del pueblo, ¿cierto? Pero había un lugar en que los sacerdotes no podían entrar, y había un velo. Un velo. Y el sumo sacerdote, muy bien hermano, es el que traspasaba, el único que podía traspasar el velo, que era la figura de nuestro Señor Jesucristo. Sumo sacerdote según el orden no de Leví, sino que según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdocio inmutable superior al arónico, podríamos decir, o de Leví. Ahora, ese velo fue rasgado, es decir, se reveló, se muestra, pero solamente lo podemos comprender los creyentes, hermano. Que ese velo se rasgó de arriba a abajo. Es decir, el misterio que estaba escondido se mostró, se reveló. El evangelio de gratuita salvación. Entonces el Señor revela a quien quiera, como Él quiere, a través de su palabra y para su gloria. Aquí el apóstol Pablo habla de mi evangelio, se apropia del evangelio, ¿no es cierto? Porque él era un fiel predicador del evangelio a los gentiles, ¿cierto? El apóstol Pablo, y dice la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, lo que decía nuestro hermano Román previo a la reunión. Los profetas no veían lo que ocurría en los valles, ¿cierto? En la semana pasada les comentaba eso, una gran ilustración que yo leí una vez para poder comprender que los profetas veían solamente en una sola perspectiva. Para Israel, ciertamente, hay una sola venida de Cristo. Claro que sí. Esperando a su Redentor, esperando al Libertador de Sión, esperando a su Mesías. Pero para nosotros, ya Cristo vino por primera vez. Y vino en humillación, revestido en humillación, para morir por los pecadores, incluyendo Israel. Pero ellos no entienden todavía eso, porque están endurecidos. Pero los profetas no pudieron ver que en el valle, en esta ilustración, en el valle estaba la iglesia. Estaba esta asamblea, estos escaleos, ¿no es cierto?, los sacados fuera, que serían los portadores del tesoro escondido. Qué privilegio, hermano, tienes tú y que tengo yo de ser depositarios de la verdad y de la revelación. Es que es un gozo, hermanos, compartirle a quien sea lo que significa el evangelio de Jesucristo. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Si algo nos peleamos entre nosotros es ser el primero. No, hermano, yo soy el primer pecador. Porque hay convicción de pecado. Nadie de nosotros se siente mejor que el otro. Es un misterio, locura para los que se pierden, ciertamente. Ahora, en la epístola de Pablo también a los Efesios, lo leímos también, ¿cierto? ¿O no? Capítulo 3. Si no lo hemos leído, le damos lectura nuevamente. O si lo leímos, lo leímos nuevamente. Dice Efesios 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La misión de Pablo como predicador del Evangelio era también dar a conocer la dispensación o administración del misterio escondido, hermanos. El Evangelio, un misterio, un tesoro escondido. Y que Dios comienza a revelar, inclusive dice más adelante ahí, versículo 10, que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, tenemos también el privilegio no solamente de portar este bendito evangelio eterno, sino que también enseñárselo por la fe, porque nosotros no vemos ángeles,
Pero por la fe, ahora mismo hay ángeles que contemplan lo que la iglesia hace. ¿Cómo entender que un vil pecador como tú y como yo, ahora adoremos al Señor y queramos hacer su voluntad? Y queremos honrarle a Él con nuestra vida. Ese es un milagro de Dios. Entonces los ángeles ven esa realidad desde lo alto, desde de la santidad de las alturas. Ellos ven cómo un grupo de pecadores han sido redimidos, hechos nuevas criaturas, cuyas perspectivas cambiaron y ahora honran al Señor. Ese es el misterio del Evangelio que ahora se da a conocer a las potestades. Colosenses 1:26 por su parte dice algo muy similar. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Es decir, hermanos, no cabe ninguna duda que este tesoro escondido se llama, no tú ni yo, se llama Evangelio. El Evangelio es el tesoro. Por eso que el centro no lo tenemos nosotros. No obstante, nosotros recibimos con mucha gratitud, nos va a faltar vida para decirle al Señor gracias por todo lo que nos ha dado y nos dará en el futuro, por pura gracia, por una obra de Él y solo de Él. Pero el tesoro es el Evangelio. La gloria de Dios es para Él porque Él creó este Evangelio bendito de salvación, en donde nosotros lo único que aportamos, si pudiéramos decirlo de esa forma, fueron nuestros pecados. Nada más que nuestros pecados, hermanos. Volvamos a Mateo 13. Tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, ¿cierto? Esto evidentemente es un plan que se desarrolla no en lo temporal. Acuérdense que las parábolas es una ilustración o una comparación que encierra una enseñanza, ¿no es cierto? Está hablando de un asunto doméstico, podríamos decir. Habla de un campo, un tesoro, pero que en la teología descubrimos que esto comienza ¿desde dónde? Desde la eternidad. Entonces, esto es interesante cuando habla de que gozoso, más adelante dice, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí nosotros vemos elementos que los llevó en la cruz, ¿cierto? En la obra de la cruz nuestro Señor Jesucristo. Es increíble que el Señor Jesucristo vivía siempre con el Padre. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ya estaba el verbo. La preexistencia y la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando lo querían apedrear ahí en Juan capítulo 8? Antes que Abraham fuese, yo ya era, yo soy. Usa la expresión del tetragramatón, ¿se acuerda? Que los judíos era terrible eso y con justa razón para ellos tomar el nombre de Dios en vano era sinónimo de lapidación. Pero no podían ver que quien estaba usando el tetragramatón era Dios, hermano. Era nuestro propio Señor Jesucristo. El mismo que encomendó a Moisés ahí en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy, te envía. ¿Se acuerda? Los judíos no podían ver a nuestro Señor Jesucristo, que Él era Dios. Es decir, ahí estaba declarando su preexistencia. Antes que Abraham existiese, yo ya era. Entonces ahí tomaron piedra y lo querían apedrear. Porque siendo hombre se hacía Dios, decían ellos. Pero Él no se hacía Dios, era Dios, hermanos. Porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, así lo dice Colosenses, no hay ninguna duda. Nuestro Señor Jesucristo reúne estas dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Doctrina que ciertamente con nuestra razón no la podemos entender, pero no porque no la entendamos no la vamos a creer. Gracias al Señor que la salvación es por creer, no por entender. Porque si fuera por entender estaríamos todos perdidos. Pero gracias al Señor recibimos la fe, un don de Dios, para poder creer y creerle a Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor es preexistente y eterno, Él vivía en la gloria, pero Él dejó todo, abandonó todo, para venir a tomar protagonismo sin igual, porque Él es el centro de este plan, en este tesoro escondido. Como lo dice Filipenses capítulo 2, voy a dar lectura,
este pasaje maravilloso que nunca va a ser impertinente leerlo, hermano. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2.4, si quiere seguir la lectura. Filipenses 2.5, versículo 6. El cual, mire lo que dice, siendo en forma de Dios no escatimó o no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está la doctrina de, ¿no es cierto?, su vaciamiento, ¿cierto?, su kenosis que se conoce. Él se vacía, él deja su gloria, deja todo lo que tenía para venir a cumplir el deseo de su Padre en ese tesoro escondido que se llama Evangelio, que coincide plenamente con armonía lo que dice aquí en Mateo 13. Un hombre halla, esconde de nuevo, gozoso va y vende todo lo que tiene. Es decir, deja toda su gloria, se vacía de todo para adquirir ese campo. Entonces nuestro Señor Jesucristo desde la gloria deja todo aquello, se despoja a sí mismo, se hace hombre, se hace siervo, se identifica con nosotros a tal punto que se bautiza, ¿se acuerdan? Yo a veces me pongo a pensar, claro, Juan el Bautista reaccionó de la manera más coherente como un hombre y cualquiera de nosotros pudiera haber reaccionado. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Yo tendría que ser bautizado por ti. Si él lo decía, yo no soy digno ni desatar su calzado, que era una tarea del esclavo, del empleado, digamos, de la servidumbre. Pero el Señor le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Y esa justicia tiene que ver con este evangelio eterno, con este tesoro escondido. Era necesario, era obligatorio. Hermanos, les sugiero que siempre haga ese ejercicio cuando lea la Escritura y aparece la palabra necesario en el griego, tiene una connotación más intensa que mera necesidad, tiene una connotación de obligación. Es una cosa ineludible que tiene que ocurrir. Es obligación que cumplamos toda justicia. Eso es lo que le decía el Señor a Juan el Bautista, porque él se despoja de la gloria, dejó todo lo que tenía, dejó su gloria para venir a adquirir este campo. Pero el texto de Mateo, fíjese usted que no dice que lo viene a adquirir por la fuerza, sino que viene a comprarlo. ¿O no? ¿Por qué comprar? ¿Por qué aparece esta palabra comprar? Redención. Ahí está implícita la obra de la cruz en la redención. Nosotros fuimos salvados por una redención. Nuestro Cristo es redentor. Acuérdense que redención significa rescatar algo, comprar algo con un precio, a un precio. La doctrina de la redención aparece en términos sociales, leyes humanitarias, en términos claros, ¿cierto?, prácticos con el pueblo de Israel. Cuando había un hombre pobre, por decir así, en graves problemas, ¿cierto?, económicos, y tenía un familiar cercano, ese familiar tenía el deber de redimirlo, ¿ya? Como era el caso de Ruth, ¿se acuerda Ruth? Ruth se ve en la necesidad con su suegra Noemí, habían quedado solas las dos viudas, las dos habían enviudado. Y muy lindo ese libro, muy cortito, ¿eh? Pero ahí vemos una obra gloriosa aún en la voluntad permisiva de Dios. O sea, cuando descienden a Moab, aún así Dios tenía una escogida ahí en Moab, y esa moabita se llamaba Ruth, que llegó a decir, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. El Señor la convirtió, ¿cierto? Desde los tuétanos, como decíamos en la mañana. Y ahí fue cuando conocieron a un tal Boz. Este es el que nos puede redimir, ¿se acuerdan? Entonces nosotros estábamos perdidos. Estábamos en una indigencia espiritual. Estábamos en la ruina espiritual. Por eso que la palabra gracia toma fuerza cuando nos damos cuenta en qué estábamos todos nosotros, en qué estado espiritual estábamos. Venid comprar sin precio y sin dinero, decía el profeta Isaías, porque tú y yo no teníamos un centavo espiritual para poder redimirnos. Necesitábamos un redentor potente. Entonces cuando nosotros vamos viendo este lenguaje, hermanos, dice acá, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía, el documento legal, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Nosotros, dice acá también, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, Efesios 1, 7. El lenguaje de la redención llena las escrituras. Fuimos comprados a un precio. Pablo le dice a los corintios, sus cuerpos, vuestros cuerpos no son de ustedes, son de Dios porque fueron comprados. Entonces, el lenguaje de comprar significa redención, significa rescate. Pero hay otro elemento ahí, si usted lo puede ver en Mateo 13. Dice que deja todo, pero con una característica, una virtud. No lo deja a regañadientes, lo deja gozoso. Porque es interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo muere con gozo. No sé si usted se recuerda que estuvimos hablando del anestésico que los romanos permitían a los condenados a muerte, darle a los presos, a los condenados, ¿cierto?, como una medida de anestésico, por los dolores, pero el Señor no quiso beber el anestésico, ¿se acuerda? ¿Y por qué no quiso beber el anestésico? Porque Él quería estar consciente, porque Él murió con gozo. Y usted puede decir, pero ¿de dónde saca eso, hermano? Para mí, primera vez que escucho que el Señor fue a la cruz con gozo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo número 12, ¿ve que la Biblia habla por sí sola? Hebreos 12 dice aquí en el versículo número 2, hablándole a los peregrinos que andan por fe y para fe, ¿cierto? Le dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, Hebreos 12:2, ¿cierto? Si lo quiere ahí anotar por ahí, como referencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ahí está, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y como consuelo para nosotros, dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La vida de Cristo, la obra de Cristo, su sufrimiento y su muerte nos consuela, hermanos. Cuando estamos viviendo tales contradicciones, uno mira a Cristo y dice, gracias Señor, porque esa es la pisada que nos dejó, o las pisadas que nos dejó para que sigamos su huella. Él no fue aplaudido por los hombres. Él no fue llevado en anda por los hombres, vitoreado por los hombres. Usted dirá, bueno, cuando entró a Jerusalén con palmas lo recibían, pero esa misma multitud después decía, crucifícale, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús vivió una contradicción en el sentido del pueblo, de la gente que lo miraba. Aquellos que lo alababan un día, el otro día lo estaban odiando y que fuera a la cruz, ¿se acuerdan? Ahora, este texto de Hebreo es tan revelador porque dice que nuestra mirada no debe estar puesta en los hombres, sino que en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. La obra es de Él y la consumación también. El cual por el gozo puesto delante de Él. A mí no me cabe ninguna duda, cuando iba cargando la cruz, físicamente iba deteriorado, pero delante iba el gozo. El profeta Isaías decía, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cómo quedará? Quedará satisfecho. Él miraba más allá de lo temporal, de lo que estaba sufriendo en el momento. ¿Cómo habrán estado llenos de la gracia de Dios estos mártires de Cristo que han muerto a través de la historia? Dice que morían cantando. Usted a veces está, no sé, cocinando algo y se quema y el dolor es terrible, ¿no es cierto? Ellos eran martirizados, quemados en las hogueras públicas, hermanos, y morían cantando. La obra sobrenatural de la gracia de Dios en ellos los llevaba a mirar el gozo de lo que significaba más allá de la aflicción temporal, de la aflicción presente. Es que los creyentes debemos mirar más allá, hermanos. Y el Señor miraba más allá, lo que significaba morir en la cruz. Por eso, claro, con justa razón, se nos fue el tiempo aparte, con justa razón, el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Él quería morir por nosotros. A mí me gusta mucho el himno número 2, dice, ¿cierto? Gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir.
no como Camilo VI, ¿cierto? Esa obra terrible, ¿eh? Esa obra de Jesucristo superestrella fue guionada, ¿no es cierto?, y compuesta por Satanás el diablo. Porque ese Jesús no es el Jesús de las Escrituras. Pero las iglesias, inclusive evangélicas, parece que se gozan en esa obra blasfema porque no distinguen el evangelio verdadero. Nuestro Señor Jesucristo no murió a regañadientes, murió gozoso. Este hombre que encuentra el campo y el tesoro escondido, dejó todo, dejó su gloria, no rezongando, sino que con gozo. Vino a este mundo, se hizo uno de nosotros, vivió las humillaciones más terribles, hermanos. Desde que nació no había lugar en él, para él, en el mesón. No tenía dónde recostar su cabeza. No tenía cómo entrar a Jerusalén para cumplir la profecía del profeta Zacarías. Tuvo que pedir prestado un pollino de asna, ¿se acuerda? Y cuando murió, no tenía dónde su cuerpo ser sepultado. Así vivió nuestro Salvador. Lo escupieron, se burlaron de él, lo coronaron de espinas, la gente tiraba en injurias, ¿no es cierto?, calumnias, pero él todo eso, rumbo a la cruz, como dice el profeta Isaías, afirmó su rostro como un pedernal, no quitó su mejilla de los esputos, ¿se acuerdan los esputos? Diferentes escupos. Qué odio más grande contra nuestro Salvador. Pero aún así, lo que para nosotros parece inverosímil, hermano, increíble, es que el Señor fue a la cruz con gozo. Dejó todo lo que tenía para comprar este campo y adquirir ese tesoro escondido que se llama Evangelio. El reino de Dios es semejante a ese tesoro escondido. Gloria a Dios, hermano, gloria a Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, como decíamos en la mañana. Y cada texto, cada libro de las Escrituras apunta a ensalzar al único que es digno de ser alabado, en donde está toda tu complacencia, Padre nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos esa revelación a través de tu palabra, de que tu gozo, de que tu aprobación, tu beneplácito y tu agrado está solamente en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Él tengo toda complacencia. Y gracias también, nuestro Padre, porque es una acción tuya, del Espíritu Santo, de habernos traído a Cristo y de incorporarnos en Él, dentro de Él. De modo que tú nos miras ahora a través de Él, a través de su manto de justicia, a través de su dignidad, de su obra. Es una realidad, hermano, Padre, que no la podemos comprender. Pero es lo que dice tu palabra y nos gozamos en ello. Gracias, Padre, por este tesoro escondido. Este tesoro que estuvo privado de los inteligentes, de los sabios, de los capaces, de los que tienen el poder en este mundo. Gracias porque le revelaste a los incompetentes, a los dependientes, como lo son los niños. Gracias, nuestro Dios. Ahora comprendemos, como decía el rey Salomón, es mejor el día de muerte que el día de nacimiento. Es mejor la casa del luto que la del banquete. Gracias, Padre, por revelarnos lo que significa el Evangelio, lo que significa que esto todo perecerá, que todo es temporal, que la tierra y el cielo pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias, nuestro Dios. Danos este sentir de interés y de apetito por tu palabra, para que no solamente sea una actitud diligente en la reunión, sino que en nuestra vida privada, en nuestras casas, en el trayecto a nuestro trabajo, que nuestra mente esté cautiva, prisionera de tu palabra y de querer conocer más y más de este misterio escondido del reino de los cielos. Gracias, nuestro Padre. Concédenos un tiempo de una semana, Padre Santo, guardada íntegramente nuestra vida, nuestro espíritu, nuestras familias, nuestros hijos. Oramos por los enfermos, oramos por los que están entristecidos, oramos por las luchas que cada uno tiene que enfrentar. Fortalécenos, Señor. Nos vamos en tu paz y en tu bendición a nuestros hogares gozosos por oír tu palabra. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.